Révélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Dándote la bienvenida a este lugar, Espíritu Santo, y dándote gracias, Señor, porque nos has traído, Señor, a este recinto, Señor, toda tu iglesia, tu cuerpo, Señor, para alabarte, adorarte, glorificar tu santo nombre, ser ministrados por tu santa palabra, Señor, recibir de ti, Señor. Gracias por tus bendiciones, Señor, gracias por tenernos aquí, gracias por lo que has hecho en cada una de nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, como siempre lo has hecho, que tú tomes control de todo lo que se habla y se diga en este lugar, Señor. Sea tu Santo Espíritu, Señor, el que hable y ministra en nuestros corazones, en nuestras necesidades, Señor. Y te pedimos por nuestros hermanos que vienen en camino y por aquellos que no pueden venir, que se encuentran enfermos por cualquier otra razón, no pueden asistir, Señor, a congregarnos, Señor, para que tú los bendigas de igual manera ahí donde ellos se encuentren y los guardes, Señor. Te lo pedimos y te damos las gracias, Señor, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Cristo Jesús. El Señor los bendiga. Pueden tomar asiento, hermanos. Anuncios, mensajes, comentarios.
bien, si no hay ningún otro mensaje, vamos a terminar el estudio esta tarde. La semana que entra, si Dios lo permite. Gracias. Empezaremos con el capítulo 4. La pastora va a empezar con profecía. Y como les dije, les he estado exhortando, no se pierdan los estudios, hermanos. Pierden la ilación, ya pierden la secuencia, pierden el interés y ya no quieren, ya no saben de qué se trata. Así es de que para los hermanos que han perdido la ilación de estos estudios de las 7 iglesias, todavía están en video, los pueden seguir ahí, y también van a estar en video los de la profecía. No sabemos cómo va a seguir esto de la pandemia. Esperemos en Dios que se mejore, pero venía hablando con mi esposa que de acuerdo a las noticias, California está entre los estados peores, está incrementando, así es que no sabemos si esto se va a cerrar otra vez o va a continuar, o no sabemos qué va a pasar, no han dicho nada. Pero si se cierra, tenemos los videos, hermanos, tenemos en línea los estudios, así es que no pierdan, no solamente porque no estén viniendo, no están estudiando ustedes los videos, no estén abriendo sus videos. No sé cuántos estuvieron estudiando los videos, estuvieron leyendo los videos cuando no había servicios. No porque no haya servicio, repito, no hay servicio, simple y sencillamente, pues no estudio la palabra, no leo palabra y no sé nada de la palabra. Se desenlazan de la palabra completamente. Hay medios, hay maneras de que todavía podemos seguir todavía estudiando la palabra, hermanos, recibiendo los estudios. La semana que entra, en capítulo 4 empezamos, la pastora empieza con la profecía. ¿Hay alguna pregunta? Sí, hay muchas iglesias que están por Zoom y ya se me había propuesto esa idea, y la única cosa que no quise hacerlo por Zoom es de que hermanos tienen que estar ahí puntuales para cuando empiece el Zoom. No podemos estar esperando, ¿qué hermano falta? Falta un hermano, hay que esperar, ok, vamos a esperarlo, no ha llegado, para que todos estemos enlazados a la misma hora. Si estamos en Zoom, es que todos vamos a empezar a la misma hora, todos van a estar ahí. Y esa es una. Y otra es que Zoom, una vez que termine el Zoom, no sé si se puede grabar el Zoom. Una vez que termine el Zoom, el hermano que no llegó o se perdió el Zoom, ya se perdió el servicio. Alguien levantó la mano por detrás. Sí, hermano. Ya se perdió el estudio, sí. Esas son dos razones por las cuales también no. Los americanos usan mucho el Zoom, pero los americanos, ya saben, tienen la puntualidad inglesa. Ellos están ahí y empiezan a tiempo y terminan a tiempo. Bueno, eso es en caso de que se cierre la iglesia. No se ha escuchado nada, no se ha dicho nada. Lo único que se ha escuchado es que la epidemia sigue creciendo y se está poniendo peor, no solamente aquí, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Sigamos orando, hermanos, y a cuidarse. Los que les gusta andar en la calle, quédense en su casa, hermanos. Seguimos con la iglesia de la Odisea. Dice
el versículo 14 del capítulo 3, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. Aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy celoso, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abriere la puerta, y entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, ya estamos en la fase final de esta iglesia, la iglesia de la Odisea. Hemos visto sus características, las características de las cuales el Señor Jesucristo se presenta, ¿verdad?, como el testigo, el fiel y el verdadero. Y hemos visto que una de las razones por las cuales el Señor presenta así, no solamente aquí, sino en otras iglesias, ¿verdad?, porque había en estos tiempos, predominaba las falsas doctrinas, predominaba las falsas enseñanzas, falsos maestros que se levantaban, falsos que se presentaban con nuevas revelaciones, que decían que tenían esta revelación, que tenían esta otra revelación de Dios, que presentaban otra revelación, así como hoy en día que se presentan, ¿verdad?, falsos maestros, falsos pastores, que vienen con visiones, que vienen con sueños, que vienen con grandes cosas, que yo recibí del Señor, yo recibí de esto, yo recibí del otro. Esos son cosas que impactan mucho a la gente. La gente le gusta escuchar esto. ¿Por qué a la gente le gusta escuchar esto? Se meten en línea, se meten en sus cajones, esos celulares, y se meten a escuchar a estos falsos maestros, falsos profetas que dicen: yo tengo esta visión, yo tuve esta visión, yo tengo esa cosa, cuando todos debemos de saber que la única y final revelación de Dios está en su Biblia. Muchos lo creen, muchos se dejan llevar eso, como dice Pablo a Timoteo, que se dejen llevar de supersticiones, genealogías, cosas de cuentos de comadres. Son cosas que ya nosotros a estas alturas, como hijos de Dios, debemos de dejarnos de creer esas tonteras. Falsos maestros debemos de reprenderlos, rechazarlos. No tomamos parte tenemos suerte con cosas satánicas, son cosas satánicas, son doctrinas de demonios, enseñanzas de demonios, pero muchos se prestan a esas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué todavía nos llama la atención esas cosas? ¿Por qué todavía las leemos, todavía las escuchamos? Todavía perdemos tiempo en estar viendo eso. Está el morbo, está la curiosidad. Sí, hermano. Perdón, tienen que hablar un poquito más fuerte porque con la máscara nos escuchamos. Quieren conocer algo nuevo, pero si quieren conocer algo nuevo, ¿verdad? Siempre tenemos la palabra de Dios, que siempre tiene algo nuevo y algo fresco que enseñarnos, ¿verdad? La pueden leer ustedes 10, 15, 20 veces la Biblia y siempre hay algo nuevo que el Señor nos tiene que hablar. Siempre.
No porque la leamos una vez, digamos, ya la leí una vez, ya con eso basta en mi vida, y la leí cuando acepté al Señor. No, siempre el Señor nos está hablando constantemente, y lo vemos aquí con las cartas. El Señor se preocupa por su iglesia, tanto que le escribe cartas a estas 7 iglesias. ¿Ustedes creen que no se preocupa por la iglesia de hoy en día? No nos escribirá cartas, pero nos habla a través de ¿quién? De su Espíritu Santo, de su Espíritu. Sí, hermano. Mató al gato, dice el dicho, ¿verdad? Entonces, por eso es que también muchos se meten, por curiosidad, se meten en cosas de querer conocer el reino de las tinieblas, conocer cosas que no les, lejos de tener esa curiosidad, ¿verdad?, espiritual, de conocer más las cosas espirituales, se meten en cosas que no deben de saber. ¿Ven? Y eso les llama la atención mucho hasta hoy en día. Y esa fue la característica de estas 7 iglesias. Como dije, una de las características, como una de las maneras que el Señor amonestaba a estas 7 iglesias, o la gran mayoría de ellas, fue por eso, por las falsas enseñanzas, falsas doctrinas, maestros falsos que se levantaban, y pueblo que los seguía, pueblo que se creían que tenían esos maestros, esas visiones, esas revelaciones, esas enseñanzas, los nicolaitas, la doctrina, la de Jezabel, en fin, el arianismo, tantas cosas que el gnosticismo, tantas doctrinas falsas que se levantaron en ese tiempo, y hoy en día hay muchas más. Y pues sí, lógico, sí, como hemos dicho muchas veces, si no estamos fundamentados, firmes en la palabra del Señor, no la conocemos, nos dejamos llevar por esa curiosidad, ¿verdad? Y queremos saber más de lo que dicen esos falsos maestros realmente, ¿verdad? Ahora, hay que saber, la curiosidad hasta cierto punto es buena. Hasta cierto punto es buena. Hay que saber lo que piensan ciertas religiones, hay que saber lo que piensan ciertas doctrinas, ¿con qué fin? Para no caer en ellas, para alejarse de ellas, por supuesto, ¿verdad? Saber qué piensan, pues, hoy en día, las diferentes sectas, las diferentes doctrinas, qué piensan los testigos, qué piensan los mormones, ¿verdad? Piensan tantos, otras sectas y religiones, cuál es su ideología, cuál es su manera de pensar, para que nosotros tengamos cuidado y también nosotros sepamos que cómo también poder debatir a alguien que se encuentra en esa doctrina, en ese error. Bueno, entonces seguimos con esto. Entonces, dice, por eso es una de las características, dice el Señor, es el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. La empieza la amonestación, ya lo vimos eso, ojalá fueses frío o caliente. No era tibio, era ese tipo de persona que hablamos la semana pasada, que está con un pie aquí y otro pie, ¿verdad?, en el mundo, o alejado del Señor completamente. Es una palabra tibia. El Señor dice que los prefiere frío, ojalá fueses frío, ojalá fueses caliente. Y la razón porque frío reconoce que está en un error, por lo menos sabe que está equivocado, que no muchos caen en esa categoría. Muchos caen en esa categoría de que yo estoy bien y nadie lo mueve de ese punto. Yo estoy bien, yo tengo todo, espiritualmente también yo estoy bien, no he fallado, no he errado, no he pecado. Esos son el tipo de gente que el Señor le dice que son tibios,
tibios. Dice, porque tú dices que yo soy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Materialmente este pueblo lo tenía todo, esta iglesia lo tenía todo, no solamente la iglesia, sino toda la ciudad lo tenía todo, pero estaban ciegos. Más adelante les dice eso, están ciegos. Cuando la persona niega, rechaza, ¿sí, hermano? Cuitado. La semana pasada hablamos de las definiciones de cuitado. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan? Miserable. Una persona miserable, prácticamente una persona desgraciada, una persona la palabra más adecuada que podemos llamarle es un... ¿Perdón? Afligido también la mencionamos. Es un sinónimo de que, porque también habla de aquí miserable, es un sinónimo de miserable, ¿verdad? Desventurado. Sí. No sé si en todas sus Biblias tengan la palabra cuitado. Hay algunas Biblias que tal vez tengan otro adjetivo que los califiquen. La Reina Valera habla como cuitado. ¿Cómo? Sí, es lo que dice mi esposa, desventurado. ¿Verdad? La prosperidad, sí. Esa es la enseñanza del siglo XXI, de la iglesia del siglo XXI. Por eso es que muchos teólogos están de acuerdo que estamos viviendo, como dice mi esposa, ¿verdad? Esta iglesia de la Odisea, estos tiempos. No generalicemos. No en todo el mundo es la iglesia de la Odisea, ni tampoco en todo el mundo era la iglesia de Filadelfia, no en todo el mundo era la iglesia de Pérgamos, no en todo el mundo era la iglesia de Teatira, de Sardis, de Efesio, no en todo el mundo pasaba en unas partes, pasaba en otras partes. La iglesia de Medio Oriente, por ejemplo, es la iglesia que es muy sufrida, la iglesia martirizada, perseguida, la iglesia que prácticamente a través de los siglos no ha dejado de ser perseguida. A través de los siglos ha sido perseguida constantemente, y eso es porque no hay libertades allá, no hay restricciones de religión, en fin, hay tantas cosas que las sectas las religiones que se levantan allá o que están allá, no se les pone, no se les impone leyes para que no se metan con otras religiones. Es decir, tienen la libertad de hacer lo que quieren allá. Tienen libertad de matar a alguien más de otra religión, tienen libertad de quemar, tienen libertad de entrar a alguien a una iglesia, sacar una pistola, matar al pastor o matar a todo, o poner una bomba. En fin, tienen una libertad de hacer lo que sea. Las autoridades prácticamente están, sí, hermano.
sacan estas iglesias de la prosperidad la idea de que todos tenemos que ser ricos. Y el que no es rico no es espiritualmente bendecido. O no, prácticamente están diciendo que no es hijo de Dios. Y que todos vamos a ser bendecidos. En fin, eso es otro estudio. Pero esas son falsas doctrinas, falsas enseñanzas. La doctrina de la gracia también es una doctrina en la cual, otra doctrina que es parte verdad, parcialmente mentira, de la manera que obra Satanás. Te engaña, te dice parte de la verdad y parte de mentira. Si somos salvos por gracia, es un regalo, es un don de Dios, ¿verdad? Y nosotros un regalo, como un regalo que nos dio, nosotros lo aceptamos por fe, lo aceptamos por fe. Y al aceptarlo por fe, ese regalo, nosotros somos salvos, ¿verdad? Pero esta doctrina, aparte de decir eso, también dice que la gracia nunca se pierde, o sea, tú nunca vas a perder la gracia es una vez dada y ya, en fin. Son doctrinas que hierran, y les gusta a la gente escuchar eso, les gusta porque siguen, pues dicen, puedo seguir con mi ritmo de vida, puedo seguir con mi estilo de vida, no importa lo que pase, porque me dicen que yo puedo seguir siendo lo que soy, seguir siendo salvo, independientemente de lo que lleve, la vida que lleve, el estilo que lleve, y a la gente le gusta eso. Satanás le dijo a Eva que aunque Dios te ha dicho que no comas del árbol de la vida, porque lo que pasa es que van a ser dioses como todos, ¿verdad? No quiere que sean como dioses. Entonces, mentira con verdad a través del tiempo. Y la gente, por curiosidad, como estamos viendo, se atrae, tienen un imán por escuchar esas cosas, y ya empiezan a agradarle. Y los predicadores falsos, maestros y todo, saben dónde darle, saben en qué punto darle a las congregaciones, saben cómo agradar a las congregaciones, saben también si dicen otra cosa, saben que las congregaciones se pueden ofender. Entonces es un juego, cuál es que el resultado de ese juego es la salvación de las almas. Estos predicadores no les importa las almas, estos predicadores no les importa la salvación, salvar las almas. Lo que les importa son sus bolsillos, sus intereses, tener las iglesias llenas, o en fin, son intereses propios, mercaderes del evangelio. Siempre han existido, y si el Señor a través de toda la Biblia nos advierte de ellos, toda la Biblia, de Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, no hay otra cosa. El Señor, los evangelios nos advierten de los falsos maestros. Vendrán tiempos, dice el Señor Jesucristo, en los evangelios se levantarán, ¿verdad? Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad?, que predicar la sana doctrina. Unos se levantarán, dice el Señor mismo Jesucristo, se levantarán, dice, aquí está el Cristo, allí está el Cristo, ahí está. Unos que se levantan con esas revelaciones que estamos hablando, revelaciones, palabra fresca, visiones, sueños y tantas cosas que no son, como le dijo, ¿verdad?, el Señor a Jeremías, no son falsos profetas que hablan cosas que yo nunca dije. Y la gente le gusta escuchar que alguien se levante y diga, el Señor me habló anoche y me dijo, todos ustedes van a ser bendecidos, todos ustedes están. La gente le gusta escuchar eso. Yo tuve una visión anoche. Ahora, no estoy diciendo que no es verdad, el Señor se puede manifestar en las personas, puede traer profecía a través de personas, no estoy diciendo, pero hay que buscar a juzgar la profecía, ¿verdad? Hay que juzgar la profecía, no hay que tomarlo a la ligera, y hay que llevar a la palabra de Dios, no la primera de cambio. Predicadores que se levantan, el Señor me ha dicho que tú vas a ser un gran evangelista,
ya a partir de eso se va el hermano, se va al estacionamiento y va y ya alquila un local, ya, el gran evangelista fulano de tal, ya soy un gran evangelista. Ya, porque se lo dijo alguien que además le puso las manos o alguien le dijo eso. Así se levantan hoy en día falsos profetas, falsos maestros, y así están levantándose falsos predicadores. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió ponerle las manos encima y le dijo que era alguien, que iba a hacer algo, que iba a hacer algo. El Señor nos llama a todos, hermanos. No estoy diciendo que no está llamándonos. El Señor nos llama a todos a servirle. Nada más que la gran mayoría quiere las luminarias de la noche a la mañana. Ya. Quiere ya ser alguien, quiere tener alguien, tener nombre, quiere ser, que le digan, este es una persona de nombre y todo. Como le dijo el Señor a Sardis, tienes nombre, pero estás muerto. Entonces, cuando alguien nos diga algo por el estilo, un hermano, una hermana, vayan a la palabra de Dios, vayan en oración, vayan y escuchen al Espíritu Santo mejor. El Espíritu Santo es el que nos va a llevar, nos va a enseñar. Nos dejamos llevar por todo lo que diga el hombre, todo. Y estamos viviendo tiempos y el Señor le dice a las iglesias, tenemos que regresar a la Biblia. Tenemos que regresar a las Escrituras, tenemos que regresar a la palabra de Dios. La hemos echado a un lado, la hemos relegado. ¿Por qué? Por la palabra del hombre. El hombre es más importante, lo que diga el hombre, lo que dice el hombre, lo que nos abre, lo que nos diga el hombre es más importante que lo que diga aquí. Es más fácil, ¿verdad? Es más fácil estar sentado, escuchar lo que diga el hombre y me diga, me enseñe todo eso, a que vaya yo y tener que abrir la Biblia, tener que estudiarla, escudriñarla, tener que entenderla, ¿verdad? Mucho más fácil. Por eso nos volvemos flojos espirituales. Más fácil escuchar lo que me diga el hombre, aprender y entender lo que diga el hombre. Pero tenemos que regresar a la Biblia, tenemos que regresar a las Escrituras, lo que le dijo a las iglesias. Tenemos que tener esa nueva, fresca visión del Señor Jesucristo, de su revelación, la revelación que está aquí. Por eso el Señor dice que yo soy el amén, dice el Señor Jesucristo, dice a la Odisea, yo soy el amén. Es decir, las Escrituras es lo último, todo esto es lo último que el Señor, Dios Padre, le dio a toda su iglesia. Esto está aquí. Yo tengo una nueva y fresca revelación de Jesucristo. El Señor se me presentó y tengo una nueva, fresca revelación del Señor Jesucristo. No. Si no está aquí, lo que voy a decirles es andas volando alto. Entonces hay que tener cuidado con esas frescas y nuevas. La única nueva, fresca revelación es la que está en la Biblia. Es la única, la del Señor Jesucristo. Y la profecía que traiga el Señor a un hermano, si no está aquí, también no sé de dónde la va a sacar. Se la sacó abajo de la manga. Todo hay que verlo y estudiarlo de acuerdo a la luz de las Escrituras, hermanos. Muy bien, yo estoy rico y enriquecido, materialmente lo tenían todo, pero estaban ciegos y se necesitan. No conozco que tú eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Desventurado, miserable, ¿verdad? Ya vimos la semana pasada lo que Pablo también en otra parte de la palabra habla de miserable.
cuando él dice, ¿verdad?, que en Romanos 7:24 que se compara a sí mismo. Él dice que él es un hombre miserable, dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Está hablando del pecado que residía en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, miserable, infeliz, carga, ¿verdad? Pobre, necesitado, deplorable, es la sinónimo, las definiciones que dimos de miserable, digno de lástima, y definición de cuidado, afligido, apenado, angustiado, de carácter tímido o de carácter no introvertido, sino un carácter falto de carácter, pues, para que entiendan, falta de carácter y de poca voluntad y energía, un desventurado, y en fin, todas esas son sinónimos de cuidado, para que pobre y ciego. Pobre no en el aspecto material, porque repito, esta iglesia tenía todo materialmente, y ese materialismo confiaba en él, tenían su confianza en esas riquezas o en lo que tenían. Una ciudad rica, y por lo tanto era una iglesia rica, imagino, una ciudad rica, una iglesia rica, y confiaban y ponían su riqueza, sus ojos en esas cosas, tenían su fe en esas cosas, en el materialismo. ¿Nos dice algo de hoy en día? ¿Nos suena la campana algo de hoy en día? Hablamos de eso la semana pasada, cuando ponemos nuestra confianza, nuestra fe, ¿verdad? Nuestra fe la ponemos en cosas materiales, o nuestra fe la ponemos en cosas, en seres queridos, o en fin, no solamente tiene que ser materialismo, en dinero, puede ser en gente, en personas. Dios es Dios celoso, ¿verdad? Dios es Dios celoso. En el momento que nosotros quitamos esa visión que Él quiere que tengamos en Él, ¿verdad?, y la ponemos en cosas que no son, ¿verdad?, espirituales. ¿Perdón? Es la iglesia del occidente. El occidente, cuando hablo de iglesia del occidente, estoy hablando de iglesia de aquí de América. ¿Okay? No estoy hablando de iglesia de Medio Oriente, no estoy hablando de iglesia de otras partes del mundo. Estoy hablando de iglesia de América, donde el materialismo, las riquezas, el bienestar, pues eso es lo que tiene el hombre, ¿verdad?, completamente confiado. Entonces, seguimos. Pobre, ciego y desnudo, yo te amonesto que de mí compres oro afinado. Habíamos hablado que no tenía esta iglesia, no tenía enemigos. ¿Se acuerdan? A diferencia de las otras iglesias. Las otras iglesias tenían a los judíos que los estaban hostigando, y esos judíos incitaban a los romanos para que los persiguieran, les dieran muerte, los encarcelaban, porque ellos no tenían la autoridad para hacerlo, los judíos. Pero no tenían adversarios. Esta iglesia no tenía adversarios. No tenían doctrinas. No tenían doctrinas aquí que hablamos en las otras iglesias, o doctrinas falsas. No tenían falsos maestros. No tenían aquí. ¿Qué es lo que tenían nada más? No había ni trono de Satanás. ¿Dónde se encontraba el trono de Satanás en las 7 iglesias? ¿Se acuerdan dónde se encontraba el trono de Satanás? Primero se encontraba en Babilonia, y después ¿a dónde se fue? ¿Recuerdan? De Babilonia se pasó a Pérgamo. Cuando hicimos el trono de Satanás, es que ahí estaba sentado el poder administrativo, espiritual, económico de Satanás. Controlaba a todas las iglesias de Asia Menor. Después de ahí, de Pérgamo, ¿hacia dónde se fue? Roma. ¿Dónde está ahorita? Bueno, lo van a ver cuando vean Apocalipsis, hermanos. No vamos a meternos en esas cosas, pero eso ya lo vimos, ¿verdad? Lo vimos con las 7 iglesias. No había quien los hostigara a esta iglesia, no había nada. Lo único, vivían plácidamente, enriquecidamente, tenían todo materialmente hablando, pero estaban ciegos. Estaban ciegos, dice el Señor Jesucristo. Entonces,
No había ninguna doctrina que los molestara. No ofendía a nadie. Esta iglesia que no ofendía a nadie. Pero eres un cuitado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Ya les dijimos eso. Miserable también les dice que es digno una persona que son dignos de lástima. Y habíamos hablado que el Señor está hablando aquí de una manera amonestando severamente, en un tono de amonestación, de reprensión severamente. ¿De acuerdo? Y habíamos hablado que una de las razones de las cosas por las cuales el Señor se molesta mucho es todo lo que hacía aquí la iglesia, sí es digno ante los ojos de Dios, del Señor, de ser reprensible, amonestable y reprobado delante del Señor. Quitar nuestros ojos de Dios, poner nuestra mirada en cosas que no son de Dios, cosas que no es Dios, que no es Dios, cosas materiales, eso es reprobable, eso es pecado y eso ofende a Dios, ¿verdad? Eso. Y habíamos dicho, pero que algo que molesta mucho más al Señor sería la apostasía. Hablamos de la apostasía. La apostasía es completamente, porque estos todavía tenían la esperanza, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? Tenían la esperanza de volverse. Dice el Señor: he aquí yo soy la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré y cenaré con ella y conmigo. El Señor todavía le está dando la oportunidad, dando esperanza a esta iglesia. A pesar de todo esto, lo que es, la esperanza no está perdida para esta iglesia. Tampoco la está perdida para nosotros hoy en día. El Señor nos llama a su iglesia, al arrepentimiento. Pero cuando hay apostasía, ¿qué es lo que pasa?
son prácticamente los religiosos de hoy en día. Los religiosos es muy difícil un religioso se convierta, porque un religioso conoce y sabe, entiende o está convencido, como quieran ustedes decirlo, que él está bien, porque su religiosidad lo ciega. Entonces es muy difícil que un religioso llegue realmente a aceptar su condición espiritual. Es muy difícil. El Señor tiene que llegar a él y tocarlo. O esa persona tiene que buscar. Esa persona tiene que buscar del Señor para que el Señor le hable. De lo contrario, esa persona religiosa vivirá una vida de religiosidad, convencido de que está bien toda su vida. Un laodicense. El Señor le dice, arrepiéntete, como le dice a todas las iglesias, arrepiéntete. Y en el momento que el Señor nos dice arrepiéntete, porque hay algo que tenemos que arrepentirnos, por supuesto. Hay algo que tenemos que enderezar, algo que tenemos que dejar, algo que tenemos que buscar, alguien tenemos que buscar. Entonces el Señor nos dice, en el momento que dice arrepiéntete, es porque todavía hay una pequeña luz de esperanza para ellos, o todavía les está dando la última oportunidad, tal vez, no sabemos. Dios es Dios de misericordia y de gracia, pero tampoco podemos abusar de su misericordia y su gracia. Pero el Señor es Dios de misericordia. Entonces, a estas iglesias les da la oportunidad que se arrepientan todavía. No les está condenando todavía hay una esperanza. Entonces, pues yo creo que están a un punto como dice mi esposa, a un punto de la apostasía ya prácticamente. El religioso cree que está bien, pero está yendo camino a la apostasía, porque se está desviando de la fe. Su religión lo está desviando prácticamente de la fe. Estamos viviendo los últimos tiempos, y no es que ya estamos en los últimos tiempos. Eso lo vamos a ver en la profecía cuando hable mi esposa de eso. Pero yo pienso que aún hay esperanza. Estamos en tiempos de gracia y hay esperanza todavía para todos y cada uno de nosotros. El Señor nos exhorta, nos llama a su iglesia para el arrepentimiento, y el Señor nos da un consejo, y el consejo ya lo leímos en el versículo 18 y 19. Dice: yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Una expresión rara, ¿verdad? Comprar de Cristo. Tenían que comprarle a Cristo. ¿Qué tienen que comprarle?
la ceguera espiritual, ¿verdad? Dice Pablo que esta generación, ¿verdad? El príncipe de este siglo les ha velado el entendimiento. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, ¿quién es el que ciega a las personas? Mentira del enemigo, que el cristiano, que el que es hijo de Dios, el espiritual, nunca se va a enfermar, nunca va a morir, ¿o qué? Todos nos enfermamos, hermanos. Toda la enfermedad, ya lo hablamos en los estudios pasados, la enfermedad es el resultado ¿de qué? Del pecado. Todos tenemos que morir, la muerte es el resultado ¿de qué? Del pecado. Cuando alguien viene y dice, no tienes por qué estar enfermo, no tienes por qué, volvemos a lo mismo, son doctrinas falsas. Es mentira satánica. Estos estaban velados, como dice el hermano, estaban velados, su entendimiento estaba velado y por Satanás, y en este caso es porque la persona se presta a las artimañas y las maquinaciones de Satanás. Nos prestamos al juego de Satanás, nos gusta el juego de Satanás. Yo quiero jugar lo que el enemigo está jugando y voy a participar en su juego. ¿Cuál es el juego? Las riquezas, el materialismo, esto, pone mi mirada acá, son los juegos que Satanás juega. No debemos de ignorarlas, dice Pablo, las artimañas, las maquinaciones. Debemos de saber cómo atrae, cuál es el cebo que usa Satanás para atraer al creyente. Y una vez que lo atrae, nos gusta el juego y nos quedamos jugando en ese juego. Y por lo tanto nos venda los ojos. Estaban vendados, dice el Señor, tenemos que hacer aquí algo. Cambia. Entonces lo que le dice el Señor, vamos a tener que hacer un intercambio, ¿verdad? Un intercambio, tienen que comprar de mí. Comprar de mí, ¿qué? Oro ¿qué? Oro refinado, dice, oro afinado en fuego, para que seas hecho rico. No hablando riquezas materiales, sino riquezas espirituales, por supuesto. El Señor habla de un intercambio, de un trueque, que se da a cambio, un cambio. Tú me das algo y yo te voy a dar algo, un intercambio. El Señor dice, tus riquezas de oro que sea probado por fuego, dice, que es probado por el fuego. Primera de Pedro nos habla de eso también y nos da una clave para que la prueba de vuestra fe, Pedro dice, mucho más
qué preciosa que el oro. ¿Qué es más precioso que el oro? La fe, para que vuestra fe, la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, el cual se extingue, el cual se acaba. El oro se acaba, todas las cosas se acaban, dice el Señor Jesucristo también. Poned vuestra mirada en las cosas de arriba y no en las cosas abajo. Allá las de arriba no se extinguen, no se acaban. Dice, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuese manifestado. La fe, entonces diciendo, cambia tus riquezas por la fe. Entonces, ¿cuál es este oro perfecto probado con el fuego? Es la verdadera fe. Fe que puede ser probada. Lo que el Señor os exhorta, que intercambien sus riquezas por esta fe verdadera y no tengan su seguridad basada en ninguna otra cosa, en nada. No pongas tu seguridad en nada ni en nadie, solamente en Él. Su seguridad, ellos la basaban en riquezas. El banco de nuestra fe tiene que estar en el banco de la fe, nuestra confianza, ¿verdad? No debe haber tesoros ni hacernos tesoros, sino en el cielo, donde la polilla, dice, o el orín, ¿verdad? No la corrompen. Comprar oro refinado, viste de vestiduras blancas. Eso lo hablamos ya también en los evangelios, vestiduras blancas. La Odisea era famosa por su fabricación de la lana y la lana negra. Hacían vestiduras con ellas, la exportaban en toda Asia Menor, la lana. El Señor le dice, cambia tus vestiduras negras por vestiduras blancas, ¿verdad? Para que vestiduras blancas en Apocalipsis significan ¿qué? Santidad, justificación de los santos. Ahí lo vamos a ver cuando hable mi esposa en Apocalipsis 19:8. Dice, y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las más justificaciones de los santos. Lo que el Señor exhorta a este pueblo, a esta iglesia, es que no luzcan sus ropas todas, ¿verdad?, que tan elegancia y todo, ostentosas, sino que se vistan de espiritualidad. Muy ricos materialmente, pero espiritualmente muertos. Tenían nombre, como le dice a Sardis, pero estaban muertos. Tercera cosa que deben de comprar y intercambiar era el colirio. ¿Qué es el colirio? Lo que se pone en sus ojos, ¿verdad? Ellos usaban un polvo para los ojos que se hacían en la Odisea. También era famoso ese polvo, y era polvo en todo el mundo. Es lo que hacían los laodicenses, se hacía en forma de tabletas, y la molían a polvo y después se lo aplicaban en los ojos. Imagino como a tipo de maquillaje. Los laodicenses cristianos vivían en un paraíso pero de tontos, ¿verdad? De ciegos. Dice el Señor Jesucristo, ¿verdad?, allá en los evangelios, que guía ciegos, ¿verdad? Le dice a los fariseos que guían a ciegos. ¿A dónde van a ir a parar todos esos? Al hoyo. Se van a caer todos ciegos. Entonces estaban ciegos, necesitaban que sus ojos fuesen abiertos, necesitaban verse ellos mismos tal y como eran, y mientras estuviesen cegados no lo iban a ver. ¿Cómo iban a verse ellos mismos? Pablo dice en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos. Rara vez nos hacemos eso. ¿Por qué? Porque nos justificamos a nosotros mismos. Cuando alguien nos culpa de hacer algo, ¿qué es lo que inmediatamente hacemos? Nos justificamos. Pues sí lo hice, pero es que no, la culpa no la tuve yo, la culpa la tuvo fulanito, ¿por qué eso? ¿Por qué no puede? Era justificación. Dice Pablo, nos exhorta, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis? ¿No os conocemos a nosotros mismos? Dice Pablo, nos pregunta que Jesucristo está en vosotros. No sabemos si Jesucristo está en vosotros o si ya no sois reprobados. Cada uno de nosotros debemos de saber cómo estamos en la fe. Si Jesucristo todavía está con nosotros, si tenemos al Espíritu Santo contristado, si estamos en la fe o tenemos esa ceguera espiritual.
Estamos constantemente justificándonos que no hacemos esto, no hacemos lo otro, porque esto y porque el enemigo, porque el diablo, porque el otro y porque el aquí, que tantas cosas. Necesitaban que el Espíritu Santo les abriera los ojos, el entendimiento, ¿verdad? Ahora sí, que viniera y que les diera cachetadas guajoloteras para que despertasen de ese adormecimiento espiritual, de ese sopor, ese coma espiritual que se encuentra en la iglesia del Señor Jesucristo. Yo estoy bien. No sé por qué se predica así. Yo estoy bien, yo no tengo ningún pecado. Yo oro, yo leo, yo hago esto, yo como el sacerdote que subió al templo. Yo no tengo nada malo. Bueno, cada uno nos conocemos a nosotros mismos, dice Pablo. Nos enseña el Señor Jesucristo en Mateo, ya vamos a terminar, Mateo 6:23, mas si tu ojo fuera malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Así es que si la lumbre que en ti hay son tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? Está hablando del ojo que tenemos, que si está malo, dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte, ¿qué tenemos que hacerlo? Si nuestro ojo está malo, dice en el Sermón del Monte, tenemos que sacarlo. No se lo saquen, hermano, eso es un simbolismo, No vayan a la casa y se saquen el ojo. Entonces es un simbolismo que el Señor Jesucristo está diciendo: si tu ojo está malo, entonces que se saquen. Es decir, tienen que arrepentirse, tienen que limpiarse ese ojo. ¿Para qué? Para que no haya en nosotros tinieblas. Limpiar, lavado con el colirio, que dice aquí el Señor Jesucristo a los laodicenses. Vivían en tinieblas, habían perdido su vigor. Eran tibios, ya no tenían la pasión, el fuego, ya no tenían el amor, la fe. Estaban confiados en sí mismos, en lo que tenían en su cartera, en lo que tenían en su casa, en la comodidad que vivían, en el trabajo que tenían, en fin, en todo lo que tenían. Perdieron sus valores, valoraban el oro más que la fe. Habían perdido sus vestiduras, la habían cambiado por vestiduras negras, dejaron sus vestiduras de justicia por la ostentosidad, las riquezas, la comodidad. Y aquí vemos que también perdieron su visión. Por eso es que el Señor les dice todas estas cualidades que no son nada buenas, ¿verdad? Y sin visión, ¿qué dice la palabra? Sin visión, el pueblo perece. Versículo 19, el Señor dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dice, si el Señor no les importara, el Señor no se molestaría en amonestarlos. Los condenaría ahí mismo en el acto, ¿verdad? El Señor en su infinita misericordia, como a las 7 iglesias, aún le está diciendo: arrepiéntete. No sabemos si se arrepintieron, ¿verdad? Algunas perecieron, desaparecieron completamente, y damos por hecho que no se arrepintieron. Efesio, una de ellas. ¿Cómo miraremos a alguien que es pobre, está desnudo, ciego? Y ¿cómo miramos a alguien que está ciego, desnudo, miserable, pobre? Seguramente lo veríamos ¿cómo? Si vemos a alguien en la calle pidiendo limosna, con ciego, desnudo, miserable, ¿qué sentimos? Ni sentimos compasión, sentimos lástima, ¿no? Así es como el Señor mira a estos laodicenses. El Señor aún no se aleja de ellos. El Señor dice que porque los ama, los reprende, los amonesta. Aquí dice: a quien Él ama, Él reprende y amonesta. Y el Señor azota al Hijo que Él ama, que recibe. Lo que quiero que vean es que si vemos la mano de Dios, el Señor Jesucristo como juez y sacerdote, ¿verdad?, de su iglesia, en estos tiempos problemáticos que estamos viviendo, está pasando la iglesia del Señor Jesucristo en todo el mundo. Si la iglesia necesita ser sacudida, veas cómo ve el Señor Jesucristo su iglesia en todo el mundo. La iglesia necesita sacudir, necesitamos ser amonestados, necesitamos ser reprendidos. ¿A nadie le gusta la reprensión? Cuando viene la reprensión, ¿viene la qué? Cuando viene la reprensión, viene la justificación. El Señor no quiere justificación, porque las justificaciones delante del Señor son como trapo de inmundicia, toda justificación. El Señor, cuando nos reprende, ¿qué es lo que quiere escuchar de nuestros labios? Arrepentimiento. Es lo que quiere que vean su pueblo: arrepentíos.
1 Corintios 11:31, que si nos examinamos a nosotros mismos, lo mismo que leímos hace rato, no seríamos juzgados. Si nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, dice Pablo. Mas siendo juzgados, somos castigados del Señor, para que no seamos condenados con el mundo. No está todo perdido, Señor guarda su remanente. Lo hablamos en las otras iglesias. Tiene un remanente en cada iglesia. La iglesia se perdió, la iglesia protestante se acabó. La iglesia ya no existe iglesia protestante. Nos llaman protestantes todavía, escucharán ustedes protestantes por aquí, protestantes por acá, que son protestantes y no son. Ahora ya se cambió por protestantes evangélicos. Ya somos evangélicos. ¿Por qué? ¿Por qué somos evangélicos? No sé, está bonito el nombre, nos quedó y nos gustó porque seguimos los evangelios, ¿eh? Si camina como pato, ya hace como pato, es que es pato. Entonces somos evangélicos porque nos llaman evangélicos, somos evangélicos, predicamos el evangelio. Ahora, pero dice el Señor, tiene nombre. Muchos tienen nombre, pero están muertos. Entonces, el Señor nos está exhortando a que, Él, como dije, tiene un remanente en cada iglesia. Ya no hay protestantes, hay remanentes. Lo que hay hoy en día son denominaciones. ¿Están de acuerdo? Son denominaciones que lucen sus letreros con neón, luces de neón. Y todas quieren ser más importantes que la otra iglesia, y quieren ser más grandes que la otra iglesia, y quieren tener un nombre más bonito que la otra iglesia, y vamos a buscar un nombre mucho más espectacular y más bonito que aquella iglesia, todos compitiendo. Y dice, Señor, tendrás un nombre y serás un nombre muy bonito, pero están muertos, ¿verdad? Entonces lo que el Señor quiere está buscando tiene remanentes en cada iglesia, son denominaciones, lo que hay hoy en día. 20:21, terminamos con esto. Aquí yo estoy a la puerta, dice, el Señor está afuera de su iglesia y trata de entrar. Está afuera, las iglesias tenemos al Señor Jesucristo afuera esperando. Espera allá en el lobby, cuando termine el servicio, estoy contigo. Ahorita yo voy a predicar cosas que a mí me conviene y que son de mi interés y que son de mi conveniencia y que le gusta a la congregación escuchar. Pero a ti, Señor Jesucristo, ahorita no vamos a hablar contigo, no vamos a hablar de ti, no vamos a hablar cosas de que tú, no, vamos a hablar otras cosas que toda la gente le gusta escuchar. Dice, yo estoy a la puerta, estoy afuera de su iglesia, trata de entrar. Dice que si un miembro contesta, si alguien le abre la puerta, que el cambio vendrá. La paciencia, la misericordia, el amor, la gracia del Señor Jesucristo, por su misericordia, hermanos, no hemos sido consumidos. Cada mañana son nuevas sus misericordias. ¿Cuánto no le damos gracias al Señor por su misericordia? En lugar de pedirle, ¿por qué, Señor, me pasa esto a mí? No es justo, Señor, que a mí me pase esto, que yo pierda el trabajo, que mi hijo se enferme, que esto se enferme. No es justo, porque si el Señor te diera justicia, estaríamos ¿dónde? En el infierno. Eso es justicia. Pedirle misericordia, ¿verdad? Pero la iglesia está ocupada en programas, en agendas hechas por hombres, buscando agradar a hombres. ¿Qué les gusta escuchar? El próximo domingo, ¿qué quieren escuchar? Predicando y enseñando doctrina de demonios, no bíblicas, buscando la gloria del hombre, ¿verdad? Mientras que tiene a Jesucristo afuera, esperando, ¿verdad? Hay una analogía similar en el Cantar de los Cantares, capítulo 5, versículo 2. Yo dormía, pero mi corazón velaba. La voz de mi amado que llamaba, ábreme, hermana, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Versículo 8, capítulo 3, Apocalipsis. Vimos como el Señor abrió una puerta a Filadelfia, ¿verdad? Para que se extendiera el evangelio, pero esta es una puerta diferente. Tenemos que abrir esta puerta. ¿Esta puerta es para quién?
No es una puerta de oportunidad, esta es una puerta para que entre el Señor Jesucristo nuevamente a nuestras vidas. Oh, yo tengo al Señor Jesucristo en mi corazón, ¿sí? No, tenemos que entrar y tener un nuevo fresco. Yo acepté al Señor Jesucristo hace 30 y tantos años. Yo tengo al Señor Jesucristo. Es un nuevo y fresco despertar, caminar, una nueva, fresca revelación que tenemos que tener con el Señor Jesucristo diariamente. No vivir de glorias pasadas, hermanos. Exactamente. Campbell Morgan, el gran evangelista del siglo XIX, dijo que la única cura, ¿verdad?, para la tibieza es dejar entrar a Cristo, que lo hemos dejado afuera. Y estamos hablando de relación, de comunión. Eso es lo que estamos hablando. Yo tengo una relación con el Señor. Yo oro, yo. Eso es bueno, eso es necesario. Sí, no estoy diciendo que eso es malo. Pero la relación consiste, dice el Señor Jesucristo en los evangelios, el que obedezca mis mandamientos, ¿qué? Mi Padre y yo vendremos a morar. La Trinidad. Eso es lo que el Señor quiere, obedecer sus mandatos. No vivir una vida de religiosidad. Yo estoy bien, yo hago. Bueno, terminamos con esto. Ya les quité mucho tiempo, hermanos. Preguntas, comentarios. Terminamos con las iglesias. Si hay alguna duda de las iglesias, si hay alguna pregunta de las iglesias, se la preguntan a mi esposa la semana que entra. Ya va a empezar con Apocalipsis capítulo 4. Bien, ¿no hay comentarios? No escuché bien la pregunta, hermano. ¿De qué? Oh, si no se puede aplicar para aquellos que no conocen la palabra. Sí, lo dije en un estudio, no me acuerdo. Pero sí, lo hemos usado. Y yo he escuchado que cuando se evangeliza, se utiliza para aquellos que no conocen la palabra. Si tú abres la palabra, si tú escuchas la voz del Señor y abres la puerta, Él entrará y cenará contigo. Prácticamente es la analogía, el entendimiento es correcto. Es correcto, está bien, se le puede decir. Pero si tú la descripción o el versículo, el contexto, para que me entiendas, está dirigido a su iglesia, a nosotros, ¿verdad? Sí se puede usar, sí podemos usarlo, pero yo los exhortaría a que lo usaran de diferente manera. Si alguna vez lo usan, yo pienso, si algún día lo van a escuchar de alguna manera, y alguien conoce la palabra y conoce las escrituras, les va a decir, oiga, no es ese versículo que está en Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 3, por ahí por el 20, que dice el Señor Jesús, sí, ¿no le está diciendo eso a su iglesia? ¿Por qué me lo está diciendo a mí? Es raro que se lo vaya a encontrar, pero en fin. Pueden usarlo, pero pueden usarlo de diferente manera, ¿verdad? El Señor Jesucristo quiere entrar a tu corazón, quiere que tú lo recibas. El Señor quiere vivir contigo, tener una relación íntima contigo a través de su Santo Espíritu. Es una comunión íntima, ¿verdad? Déjalo entrar a tu vida, déjalo que Él gobierne tu corazón, gobierne tu vida. Entonces sí, pueden usarlo, pero pueden usarlo de otra manera, sí. Ahorita se acuerdan. Pero sí, pues, y hay otros versículos que nosotros hemos usado también para, sí.
O sea, cuando dice el Señor Jesucristo que el ladrón viene... es que lo que yo siempre les he exhortado, hermanos, cuando leamos un versículo, no caigamos en lo que hacen las doctrinas, en las doctrinas diversas, que toman un versículo y hacen una doctrina. Nosotros tomamos un versículo y tenemos que leer el contexto. ¿Qué significa eso? ¿Qué está hablando esto? ¿Quién está hablando? ¿A quién está hablando? ¿De qué está hablando? ¿Qué habla antes y qué habla después? No es el único versículo en ese capítulo, ¿verdad? Entonces hay que leer el contexto. Y eso es por eso caemos en errores, y muchos, inclusive predicadores cristianos, enseñan erróneamente porque toman un versículo y lo sacan de contexto. Toman un texto y lo sacan de contexto. Versos sin esfuerzo. Hay que leer y escudriñar las escrituras, dice Jesucristo. A los fariseos les dijo, porque escudriñando las escrituras, ¿qué? Cuando escudriñamos las escrituras, ¿qué pasa? Ellas hablan del Señor Jesucristo y hablan de la vida eterna. Y eso es lo que nos interesa. A ver, no un versículo solamente, todo el texto, todo el contexto. Hay que empezar. Hay que saber cómo escudriñar las escrituras, hermanos. Aunque, como cuando estudiamos, mi esposa me hablaba, me decía, cuando ella estudiaba, estaba en la escuela de medicina, estudiaba, ella no se aprendía de memoria los capítulos o los temas, ¿verdad? Ella entendía, razonaba de qué trataba ese tema o ese capítulo, que sea, y trataba de, para que cuando viniera una pregunta en el examen, ella pudiese razonar y entender lo que se trataba esa respuesta, esa pregunta. Si la memoria, si nos aprendemos de memoria algo, ¿verdad?, se olvida y no se aprende, no se capta realmente la esencia de lo que quiere hablarnos esa palabra. Y eso, cuando leemos la Biblia, hay que entender la esencia. El Espíritu está hablando, ¿verdad? Entonces hay que escucharlo. Muy bien, ¿no hay otra pregunta, comentario, quejas? Las quejas las dan allá atrás con el hermano, conmigo no. Muy bien, nos ponemos de pie y vamos a darle gracias al Señor. Todos tienen acceso a las 7 iglesias en sus celulares, tabletas o computadoras. Si tienen algún problema en tener acceso, pregúntenle al hermano cómo pueden sacarlo. Si quieren ustedes estudiarlos, más adelante. Y también los de Apocalipsis que vienen adelante. Vamos a orar y vamos a pedirle al hermano Juan que nos lleve en oración y nos despida a todos.